y la persona por la que pasan todos los papeles de todas estas causas es Marta Castro. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues no, sinceramente no sé por dónde empezar, porque hacer un minuto y resultado de esto que empezó, bueno, en realidad fue con las mascarillas todo, ¿no? Y a partir de ahí... Efectivamente, la punta del iceberg fue, nada, una pequeña desvío en una contratación y la UCO se puso a investigar. Lo que salió fue los contratos del 2020, 4 años más tarde. Aquí siempre quiero recordar que ya nosotros empezamos a analizar los contratos de aquellas empresas chinas con domicilios en Sant Cugat del Vallès, que tenían también 3.000 euros de capital social, que resulta que no tenían experiencia en ninguna contratación. Y que de repente se forran hacen contratos de más de 15 millones, los respiradores, pues ahí se empezó a investigar. Pero luego derivó una derivada, acabó en la UCO y ya directamente en la Audiencia Nacional. Y empezó a salir, pues recuerdo una de las veces que estuvimos aquí comentando el esquema de la organización criminal que acaba siendo dirigida por el uno, que no es otro que el presidente Sánchez. Es que además da la impresión de que no puede ser otro. Es decir, cuando tú dibujas el plano, y Miguel Gutiérrez lo tiene, lo que pasa es que él tiene que aclararlo para que lo entendamos todos, solo cabe una persona ahí en el centro, sobre todo cuando empiezas a mezclar tramas, ¿no? Vamos a ir por partes, si te parece, para ver cómo está cada cosa, porque yo sinceramente ya me he perdido. O sea, el asunto específicamente mascarillas, los contratos, pues con lo de Armengol, Cariño, todo eso exactamente cómo está. Bueno, pues eso son dos procedimientos nucleares que están, uno en la Audiencia Nacional y otro en el Supremo, que es una derivada de la Audiencia Nacional. Cuando queda aprobado las declaraciones que en la Audiencia Nacional van pasando, pues Koldo, la presidenta de Puertos, Isabel Pardo de Vera, cuando van pasando también ya empiezan a otros ministerios, pues de sus declaraciones se ve que estaba afectado directamente por las declaraciones Koldo y el ministro Ábalos. Entonces ahí ya se impone por el juez y a petición de Fiscalía, pues por su condición de vinculados con Aldama y la condición de aforado del exministro Ábalos, pasar esa parte al Supremo, con que ahora se ha desgajado dos partes, en una por motivo del aforamiento con el ministro Ábalos y la otra investigación que también sigue igual. Son dos investigaciones en paralelo muy similares, pero luego llegó la tercera, claro, otros procedimientos. Que saltan a partir de toda la gente que está metida en ese lío de las mascarillas, tiras de la mascarilla y de repente lo que te sale ahí es de todo. O sea que en cuanto a tema mascarillas, lo que sabemos ya como hecho cierto es que hubo efectivamente una trama para comprar masivamente con dinero público mascarillas a sabiendas de que eran defectuosas, en su caso muchas de ellas ni se entregaron, un montón de dinero por ahí bailando que nadie sabe dónde está. Sí, incluso puede que se está sobrevolando la sospecha de que incluso haya habido una doble venta de mascarillas en un posible mercado negro en el que pagado con el dinero del erario español. Pero ya no solo porque haya irregularidades. Es decir, que alguien ha comprado con dinero público mascarillas en un sitio, han llegado aquí y luego las ha revendido a otra cosa que no era su finalidad. Desde luego no se sabe con certeza dónde han acabado cada una de las partidas de las mascarillas. Esa sospecha nace de que no se sabe dónde está el dinero ni dónde están las mascarillas. Sí que se sabe que llegaron a unos almacenes que dependían del ministro Ábalos y del Ministerio de Transporte, pero llega un momento en el que algunas se pierden la pista, o unas caducadas, otras, como bien decías tú, y otras que no se han hecho, a pesar de que haya empresas que tienen que hacer el certificado de entrega, pues no tienen esa trazabilidad, con que la excusa de que estábamos en pandemia, de que era algo extraordinario y de que no podían resolverlo bien, pues es que esa no se sostiene. Bien, corrígeme si me equivoco. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, a partir de este momento, de repente salta dentro de este asunto una red de relaciones, fundamentalmente Aldama, Koldo, etcétera, y aparece lo de los petróleos. Y aparece también una trama para negociar ilegalmente con la importación de hidrocarburos, que es algo que exige mucho aval oficial, mucha licencia, etcétera. Revenderlo aquí, defraudar el IVA, etcétera. Entonces aparece otro asunto distinto, pero con protagonistas muy semejantes. Eso es, la coincidencia
aunque el modus operandi, como decimos cuando analizamos esto, son similares a algo que ya había sido examinado ya en la Audiencia Nacional, que era el caso de FX, que también los asuntos ya eran muy parecidos, ahí se mezclaba, además del IVA y de evasión fiscal, había también tráfico de armas, pero resulta que los mismos, muchos de los que estaban en ese caso, también aparecen en el caso con Aldama y todos los socios y los entramados que compartían. Y en este caso de FX es donde aparece un empresario en Zaragoza, si no me equivoco, que es Cueto, muy vinculado con Ábalos. Efectivamente. O sea que volvemos otra vez al jeribeque, con lo cual la gente se lía, y yo también, porque estás permanentemente haciendo el lazo, ¿verdad?, sobre ti mismo. Bueno, y tenemos aquí esta historia, y Aldama, a su vez, salta también en otro asunto semejante, bueno, semejante no, paralelo, que es la cuestión de la cátedra de Begoña Gómez. Porque mira tú por dónde, vía rescates por ejemplo, de Europa, etcétera, empiezan a aparecer más cosas y más cosas y más cosas, y como en una muñeca rusa vas abriendo y te va apareciendo otra trama donde están buena parte de los mismos para otro tipo de corrupción. Desde luego es lo que nosotros ya denominamos cuando analizamos las líneas de negocio de la trama corrupta, porque cada uno se focalizaba o en el momento oportuno se focalizaba en uno o en otro negocio, y desde luego, claro, aquí saltó el escándalo, si es que ya no era suficiente, de cómo el tráfico de influencias y el uso de Aldama afectaba a cuestiones tan importantes como las relaciones con Venezuela, saltar la prohibición de la entrada en territorio español y europeo, cómo tenían incluso pensado y organizado reuniones con todos los ministros, alguien aquí en Madrid. La pregunta es ¿para qué? ¿Qué tenían que tratar? ¿Qué otras cosas? Ya, claro. Además de quién viajaba en esa noche, la noche del 20 de enero del 2020, qué llevaban, para qué, cuál era el motivo, además de los contratos con Aldama, y por qué, además, que sabía el presidente Sánchez, con su autorización, que estaban aquí, con el presidente Marlaska y, de nuevo, también Ábalos, con que lo que se muestra es una actividad febril, pero una actividad, desde luego, delictiva. Y aún no hemos hablado de la sexual, de la que vamos a hablar enseguida, porque esto es otra cosa. Pero, mientras tanto, el asunto de la esposa del presidente del gobierno crece, empieza a manifestarse en toda su amplitud, aparece la cuestión de la famosa cátedra de la Complutense. Y como reacción gubernamental al asunto de la cátedra, plum, el fiscal general del Estado le pillan con las manos en la masa, o mejor dicho, sin masa, pero ahí es cuando el fiscal queda comprometido personalmente. Bueno, y además la actuación de Fiscalía precisamente en ese asunto, pidiendo el archivo de una manera digamos, tan rápida, que incluso antes de que las partes o los que tenían que tener conocimiento de ello, ya estaba en marcha la solicitud de archivo, pues eso sorprendió muchísimo hasta el propio juez. Luego, añadiendo, además, pues los ataques al juez, la continua defensa que hace el fiscal, que parece el abogado defensor, sí, más que... Y bueno, pero la cátedra también es un poco, como decías, que salió por una investigación de la cátedra, pero luego ahí se fue viendo cómo el entramado coincidían en otros asuntos, en otros escenarios, que era, pues por ejemplo, en San Petersburgo con la OMT, coincidían en eventos en el PSOE, coincidían en cómo se está desarrollando la actividad también de doña Begoña Gómez, que resulta que es una actividad absolutamente privada que realiza desde Moncloa y a cuenta de también fondos públicos, con que el último añadido es, además de los delitos que ya se estaban investigando de tráfico de influencias, de usurpación de funciones, de falsedad, pues ahora se ha añadido, y no solo la cátedra, sino el software. Un software que han participado empresas tan importantes como Indra, Google y Telefónica, y en la cátedra que participan las empresas del IBEX, con que parece muy sorprendente que para una cátedra extraordinaria que tiene poco más o menos que 15 alumnos al año, resulta que estén tan interesados todas estas empresas y que participen, si no es con dinero,
con recursos propios que han llegado incluso a fijarse en más de 300.000 euros. Ya les gustaría a muchísimos catedráticos que pudiese tener ese apoyo. Bueno, espera. O sea, que tenemos el follón inicial de las mascarillas, de aquí nos ha salido el asunto de los hidrocarburos, que tiene unos tintes mafiosos descomunales cuando uno escucha las conversaciones, pero mafiosos. Por otra parte, siempre con Aldama por medio ha aparecido todo el entorno del mundo de Begoña, y en estas estábamos cuando aparece lo del hermano. ¿Por qué aparece lo del hermano? O sea, y también con unas conexiones que siempre nos siguen pareciendo muy sorprendentes, y estamos a la espera de ver por dónde se encuentra la conexión, porque resulta que estaba el hermano, después de estar en Moscú y haciendo un máster en Milán, pues llega a Badajoz. Y el Conservatorio de Badajoz le ofrece o consigue un puesto, de una manera en la que ya hemos denominado que se le ha hecho un traje a medida, un puesto a medida, y no han podido. La jueza de Badajoz es muy contundente y muy minuciosa, y las declaraciones no quedan lugar a duda, empezando por las declaraciones del propio hermano. David, hay una cosa que, ¿cómo salta el asunto del hermano? Es decir, ¿quién lo denuncia originalmente? Porque luego se ha complicado tanto la historia, para aparecer también hay de todo. Sí, la denuncia también. Yo creo que la denuncia se origina por la acusación que lleva la unificada, por Manos Limpias, y empiezan a investigar la UCO con algunos, impulsado por el juzgado, además con noticias de prensa. Sí. Que han sido contrastadas y que se han ido corroborando, casi lo mismo que en Begoña. Y ahí, claro, nos preguntamos cómo es posible que vaya a Badajoz y a Elvas precisamente, donde viene el señor que está en todos los sitios, donde Aldama tiene, y sus socios tienen empresas también ahí. Y en este momento la situación está así, es decir, que al margen de la cacicada de colocar al hermanísimo en un puesto creado para él, lo que tienes es la circunstancia, de momento puramente casual, de que su residencia está fijada en el mismo lugar que parte de la red asociativa del fraude de los hidrocarburos. Bueno, no nos parece casual, porque el mundo es muy grande, y España y Portugal también. Pero Elvas es tan bonita que... Pues por eso nos parece que ahí pues hay alguien que aconsejaba cómo hacer las cosas, y ese consejo pues parece que debía estar muy cerca de Moncloa y muy cerca de tanto de la actividad de Begoña como de la actividad del hermano. Los buenos consejos pues han llevado a esto, pero lo que también es sorprendente es cómo cualquier actividad que se desarrolla es una actividad que corrompe en su más esencial naturaleza. Ves cómo los profesores que tienen que hacer el concurso y examinar a los otros casi que ni hacen entrevistas, son unas pantomimas de entrevistas. Los currículum resulta que también están mal valorados. Las pruebas que hay, nadie sabe. No tiene subordinados, no tiene compañeros, nadie le ve, no tiene despacho, ni él mismo sabe dónde está. Pero es reiterativo que cualquier actividad que desarrollan la hacen con un sentimiento de impunidad increíble, que hemos sido, en todo el mundo ha sido testigo de cómo ha sido ese sentimiento de impunidad en todas las declaraciones. Yo creo que el ejemplo máximo fue el del hermano de Pedro Sánchez, es decir, que no se puede tener majeta, es una cosa increíble. Bueno, no te pediré que digas nada que pueda comprometerte, porque al fin y al cabo tú estás personada en varios de estos casos. De las chicas no vamos a hablar ya, porque es que si ahora nos vamos encima al asunto de las chicas de Ábalos, simplemente es una cacicada anexa a todo este follón, y dejémoslo ahí de momento. Pero desde el punto de vista institucional, lo que ya es una evidencia es que hay varios ministerios por lo menos salpicados, sin los cuales, por lo menos sin su abstención, no habría podido realizarse todo este tráfico delictivo. Bueno, podemos afirmar que más que salpicados están muy implicados, porque no podemos olvidar que es que son investigados ya. Pardo de Vera es investigada, Puertos también están siendo investigados los niveles, ya los segundos niveles también.
con que ahora hay muchas testificales, pasan por el Senado también varias veces algunos y tenemos al ministro Torres por un lado, a Teresa Rivera por otro, a Montero por otro, con que lo que prueba es el núcleo de todo ello es esa comisión interministerial que la disfrazaron como de expertos, pero de expertos podemos afirmar en corrupción. Qué casualidad, es que, claro, la coincidencia es que en esa donde se tomaban el núcleo de decisión son decisiones colegiadas de los ministerios, pero que además también estaba el presidente, con que por eso se puede afirmar, y yo lo puedo afirmar con seguridad, porque hay un auto que así determina que es una organización criminal, y si analizamos todos los que están implicados ahora mismo, sin necesidad siquiera de que hayan imputado todavía al presidente Sánchez, cuestión que Vox ya ha dejado pedida, a pesar de que todavía no se ha admitido. Ya más de hace 2 meses hemos entendido que había suficientes indicios sólidos para la imputación. Pues podemos afirmar con esta tranquilidad de que esa trama organizada es un gobierno corrupto, con todas las palabras y todas las letras. ¿Y qué queda por venir ahora, Marta? Porque... yo me pongo en tu situación y me imagino a uno de estos malabaristas de circo con varios platos a la vez, ¿verdad? Fíjate, eso es una de las cosas que más me han dicho últimamente. No me extraña nada, en fin, no es original. Así que, pero es verdad que pues esperamos. Todavía creo que son capaces de sorprendernos y todavía son capaces de veremos muchísimas más afectaciones, tanto en dinero público como en todas la interrelación. No podemos olvidar que, al menos desde nuestro punto de vista, es que desde el 2020 ha habido una capa de oscuridad absoluta, una capa que han podido hacer en la absoluta impunidad y con una sensación de poder a todos los niveles, que por eso Ábalos hizo y deshizo, y Koldo hacía y deshacía del mismo modo, que era levantar un teléfono y todo el mundo se ponía en movimiento, porque sabía de dónde venían esas instrucciones. Ni nadie tenía la más mínima duda ni pidió confirmación. Pues de ahí veremos muchísimas otras cosas, porque yo creo que faltan informes todavía de SEPES, informes de la Intervención General, informes de la UCO importantísimos que afectarán a Portugal y desde luego al otro lado del océano. En eso estaba pensando yo precisamente, sí. Pues yo creo que esa afectación, esa me parece que es... Estamos hablando de Venezuela y República Dominicana. Sí, incluso México. Y toca algo también Luxemburgo. Si las conexiones son... Pero desde luego República Dominicana parece que es un núcleo de operaciones donde ahí, con esa tapa de oscuridad, pues podían hacer lo que aquí pensaban que no llegaban, a pesar de que bastante hicieron, ¿no? Si yo voy a decirlo de tal forma que no te comprometo, que te comprometa lo menos posible. Si yo comparto contigo mi sospecha de que el dinero está de una forma u otra en la República Dominicana, ¿tú me podrías decir con qué intensidad que estoy equivocado? Claro, pues es que lo puedo también decir sin comprometerme. Ni siquiera tengo que, desde luego nunca he revelado ninguna cuestión que fuese esencial para la investigación, pero es que ellos han salido las declaraciones de muchos de los investigados y de los implicados, en los que han dicho que estaba en República Dominicana. No solo hay sedes societarias, que eso aparece en los registros mercantiles, que tienen vinculación con los implicados, sino que es que además la actividad han declarado ellos mismos dónde iban, dónde estaban, y que había esas conexiones. Simplemente con el íter de los hechos de la conexión de Aldama con Venezuela y de cómo ya llevaba cierto tiempo, y hay fotos públicas en los que aparecen con personas del gobierno de allí, pues desde luego podemos decir, un 100% me cuesta trabajo, pero vamos, un 98% creo que no vamos a estar equivocados. Es una cadena muy grande, con muchos eslabones.
Ha empezado a romperse alguno, como el de Carmen Pano, por ejemplo, porque la gente al final no es que se rompa, es que atiende a, como decir, a proteger su propia seguridad, ¿no? ¿Habrá más eslabones que se vayan a romper desde tu punto de vista? Claro, nosotros desde que hemos pedido la imputación de algunos de los ministros que faltan, como son Torres, Montero y sobre todo el presidente del Gobierno en la Audiencia Nacional, pues es que están resultando afectados familiares, están resultando afectados las personas de confianza dentro del Gobierno, y sin entrar a valorar siquiera cómo podría resultar afectados aquellos que han seguido instrucciones a sabiendas que no eran unas instrucciones justas, sino que han cometido también delitos de una arbitrariedad evidente. Y ahí no me puedo dejar a Marlaska fuera como ministro de Interior, porque también había contratos de Interior. Entonces, creo que es todo el gobierno afectado. Cuando contabas al inicio Portugal, pues que claro, con lo que nosotros tenemos aquí, creo que ya hace más de 2 años hubiese habido motivos suficientes para una dimisión, pero una dimisión en conjunto. Porque la investigación tiene que seguir su curso, pero podría haber sido desde luego más contundente. Marta Castro, gracias mil. Yo no sé si usted se le ha aclarado el mapa. Con que se vea el relieve es suficiente, porque es muy complicado. A mí, desde luego, sí, te lo agradezco infinito. Porque Muchas además gracias a ti. iremos contando, y además con la colaboración de Marta Castro, así como de otras asociaciones, grupos, etcétera, que están personados en las acusaciones, trataremos de ir periódicamente, trataremos de ir reconstruyendo el paisaje para que se vaya viendo todo lo que ocurre en un archipiélago de corrupción realmente estupefaciente. Ojalá tengamos noticias pronto se está esperando la investigación, sobre todo la que acabamos de hablar, las de al otro lado del Atlántico. Marta Castro, gracias mil. Gracias a ti. Nosotros nos vamos, mientras usted digiere todo esto, nos vamos a la publicidad.